han tenido la experiencia, seguramente la hayan tenido igual que yo, de que es muy difícil hablar de ciertos temas sin provocar una discusión o sin que alguien se enfade, o tener miedo a sacar ciertos temas porque se puede liar. Ciertos temas que van convirtiéndose poco a poco en tabús, en temas prohibidos, porque enseguida se produce una decantación hacia un lado o hacia el otro, o uno tiene miedo de que le tilden o le llamen cualquier cosa. ¿Es posible que nos estemos radicalizando? ¿Es posible que estemos perdiendo la capacidad de comprensión de quien tengo enfrente, de sus motivos, de sus razones, incluso de aquello que le ha llevado a pensar como piensa? ¿Es posible que estemos yendo hacia atrás en un tema tan importante como es el comprendernos? ¿Nos estamos polarizando cada vez más? Vamos a intentar hacer frente a estas preguntas desde la experiencia, porque ¿quién no ha tenido esa experiencia o quién se ha callado? ¿Quién no se ha callado precisamente ante temas difíciles o susceptibles de cierta discusión o de ciertos juicios de unos a otros? A ver si somos capaces de entrar en este tema arrojando algo de luz sin caer en la polarización, que es la que queremos analizar. Comenzamos. Bien, pues vamos a intentar meterle el diente a este tema tan de actualidad y tan difícil, porque precisamente hablar de algo que teóricamente no se puede hablar porque alguien se puede enfadar es como una especie de círculo cuadrado. La polarización está en boca de muchos o en boca de todos, y es probable que quien se ponga a hablar de la polarización no se dé cuenta que él a su vez también está polarizado, o podamos tener el riesgo de estarlo y pretender convertirnos en jueces cuando somos parte del problema, ¿no? Así que ese es el reto que tenemos hoy por delante. Es un tema que además parece que afecta especialmente a una franja de población que ha sido denominada o llamada de una manera un poco artificial, como lo son todas las etiquetas, pero bueno, así es como se la ha llamado, la generación Z, que es más o menos aquellos que nacieron en torno al año 2000 y abarca hasta el año 2010, 11, depende ya, ¿no? Pues que se ponga de acuerdo en esa franja de 10 años, entre las cuales se encuentran los tres contertulios que tenemos hoy. Hoy es un grupito de gente conocida, joven, que forma parte de esa generación. En vez de hablar de ellos, que es lo que solemos hacer, los que ya tenemos ciertos años y peinamos alguna que otra cana, es bueno que hablen ellos y nos trasladen si están padeciendo estos, porque yo creo que la polarización, si alguien la está produciendo, no son ellos. En todo caso, ellos la están recibiendo y pueden convertirse en víctimas. Pero no es el caso que yo lo diga. Creo que lo deben decir hoy ellos. Entonces, tenemos con nosotros, no es la primera vez, sino la tercera ya, Raquel. Un placer estar aquí otra vez. Bienvenida, estudiante, lo recuerdo para quien no haya visto los programas anteriores, estudiante de Periodismo y Humanidades de la Universidad Carlos III. Eso es. Un placer. Igualmente. Hoy tenemos por primera vez con nosotros a otro antiguo alumno, que es Jesús Almagro, que está estudiando periodismo también. Vais a ser colegas en la Universidad Carlos III. Bienvenido. Muchas gracias. Confiésalo que hace un rato no creían que fueras universitario. Es verdad, es verdad. Decía, pero me ha pasado más de una vez, ¿eh? Sí, si no, y no me se, seguirá no se pasando. atrevían a ponerle el chupito de licor porque decían que era menor, muy menor. Y no. Bueno, pues bienvenido también, representante de esta generación. Y tenemos también por segunda vez a otra antigua alumna. Sois todos antiguos alumnos. Esto parece un clan, una especie de mafia. Desiree, bienvenida, estudiante de Estudios Internacionales aquí en Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Un placer y estoy encantada de volver. Sí, además, creo que vienes de una experiencia de polarización, así que Sí. bueno, ahora luego nos lo cuentas a ver qué es lo que... por qué es sí. tan difícil hablar de los temas sin cabrearse, ¿no? Sí. Y sin empezar a insultar al otro, a llamarle lo que sea, ¿no? Bueno, vamos a empezar, otras veces empezamos, bueno, y hoy también, ¿no? Con algún fragmento
o bien un trocito de película, o bien de alguna grabación. Hoy vamos a poner un pequeño fragmento, bueno, dura más de un minuto, de un vídeo que han hecho desde Cáritas Española, que acaba de salir hace unos días, cuyo título no recuerdo, pero sé que lo que persigue es visualizar la marginación, ¿no? Cuando personas pierden su visibilización ante la sociedad y no se las ve, empiezan a ser invisibles. Nos sirve muy bien para ilustrar lo que le pasa a la persona que o bien se polariza o bien queda fuera de esa polarización. Entonces nos convertimos en islotes indivisibles unos a otros, al menos en lo que respecta a nuestras verdaderas intenciones, lo que somos como personas. Entonces mi ser personal desaparece y lo único que queda es una etiqueta, ¿no? Ese es quizá el drama que tenemos que analizar ahora. Entonces vamos a ver este pequeño fragmento. El tema está puesto sobre la mesa. Yo me gustaría que cuando acabe el vídeo yo ya me callara y vosotros que venís con la artillería ya preparada entréis directamente al trapo. De eso que creo que somos capaces de que yo me calle y empecéis vosotros. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues vamos a ver qué dice el vídeo. ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¿Le ves relación a esto con la polarización? ¿Puede tenerla? Yo creo que sí. Además, la polarización es como un fenómeno que parece que está muy invisibilizado, ya que lo tomamos como algo que no está en nuestra vida cotidiana, sino que es algo que enfoca mucho a otras personas ajenas a nosotros y muchas veces no nos damos cuenta de que somos nosotros el propio fruto de la polarización. Entonces yo creo que es un mal que pensamos que es ajeno cuando en realidad somos los primeros que incidimos en ese error. Muchas veces somos nosotros cuando vemos la televisión mismamente, cuando vemos un informativo y salen los políticos en el Congreso hablando, creemos, incluso yo mismo, creemos que solo están polarizados los políticos y que son ellos los que se enfrentan, los que discuten, los que se insultan, pero al fin y al cabo los políticos son reflejo de la sociedad, son reflejo de lo que nosotros compramos para que luego lo votemos. Entonces, al fin y al cabo, quien verdaderamente está polarizado es la sociedad en sí. Somos nosotros mismos. ¿Y qué nos está polarizando? O sea, ¿qué nos está llevando a esa polarización? Porque, claro, es decir, estamos polarizados, es un hecho. Pero, ¿por qué? ¿Somos tontos? No, yo diría que, bueno, siempre está en nuestra naturaleza el deseo de enfrentarnos unos contra otros, pero no creo que haya nada malo en eso porque así generas debate y opinión pública, que es lo más importante sobre todo para un Estado democrático, ¿no? Que yo creo que nos hemos dado cuenta todos que ahora, cuando más información tenemos, más acceso, más plataformas, más información y opiniones podemos escuchar, menos escuchamos. Yo creo que esto, bueno, uno de los factores que luego explicaremos es la fragmentación de la sociedad y dos de las características principales que se ponen allí es la emocionalidad visceral y la falta de razón, que yo sería los dos problemas clave de la polarización, ¿no?
Bueno, yo creo que no escuchemos, sino que a través de, por ejemplo, los nuevos factores como las redes sociales, escuchamos, pero solamente a través del algoritmo, solamente lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, cuando tú consumes información, que mucha, a través de las redes sociales, mucha de ellas es desinformación más bien, pero cuando solamente escuchas esa parte de información, por muchas que escuches, siempre es la misma, con lo cual siempre te vas a concretar en un punto de vista y no vas a escuchar los demás. Y al fin y al cabo yo creo que la polarización en sí empieza cuando el diálogo acaba, porque el diálogo permite avanzar. Sin diálogo, ¿cómo se va a avanzar? Si solo te enfocas en un punto. Pero cuando se acaba el diálogo es cuando se divide y retrocedemos. Creo que hemos subestimado un poco que ese diálogo con la sobreinformación, con el acceso total a toda la información de este mundo, iba a ser más fructífero, más eficiente, pero realmente creo que esa sobreinformación que tenemos actualmente y sobre todo nuestra generación nos hace hacer una lectura diagonal que no nos deja tener esa iniciativa de pensar por qué más. Es como que la curiosidad se está desvaneciendo, ya que tenemos acceso a todo. ¿Para qué vamos a accederlo si lo tenemos en el teléfono? ¿Para qué vamos a ir a buscarlo? Entonces, creo que esa falta de iniciativa, de curiosidad, también está haciendo mucho esa radicalización y de centrarnos solo en lo que nos aparece en esa red social, en esa cuenta nuestra, en esos vídeos y quedarnos ahí. A lo tonto van saliendo cosas, ¿eh? ¿Sabéis? Yo creo que se ha puesto ya la alfombra para poder explicar una serie de cosas que antes de que vayamos, para que lo podamos explicar bien, yo voy a hacer una cosa, que es parte de la polarización es no saber por qué el otro hace lo que hace, no ponerse en su lugar. Entonces yo le voy a pedir a Raquel que ocupe mi sitio. Ah, vale, pues. Porque vas a ser la conductora del programa. ¡Ay! ¿No? Entonces, ¡Qué fuerte! Es la capacidad de ponerte tú ahora a explicar lo que yo podría hacer. Ah, vale, vale. Bueno, pues ¿Qué me creéis? pongo ¿Que lo va a las hacer? gafas. Es una condición de no por la polarización que ella pueda ocupar mi lugar y yo el suyo, y yo me siento un contertulio. Así que dinos qué vamos a hacer. Vale, bueno, pues vamos a entender uno de los factores que ya hemos mencionado, ¿no? De la fragmentación de la información, que es la fragmentación de la información para la polarización. Es una de las causas principales, yo diría la que más ahora, la que más nos influye, por lo menos a nosotros, ya que estamos aquí, generación Z, ¿no? Y que tenemos que entender, por lo tanto, vamos a explicar el proceso, ¿no? Pues es un proceso, como bien veis, que se basa en 3 fases, que es la segmentación, la ultrasegmentación y la polarización ya como tal, y que explica pues esta polarización. Todo comienza, bueno, comenzamos nosotros al buscar, al mostrar interés, pues buscamos en Google, le damos me gusta a algo, le seguimos una cuenta, le hacemos clic en un vídeo y mostramos al algoritmo que tenemos interés, ¿no? Entonces el algoritmo listo pues nos ofrece lo que queremos, ¿no? Y nosotros encantados lo consumimos. Y lo que hace el algoritmo es aprender lo que nos gusta y poco a poco va seleccionando esa información y va metiéndonos en categorías. Ya no es que te gusten los perros, es que te gusta este tipo de perros y te van especificando. Entonces tú empiezas a buscar más otra vez sobre esa categoría y toda la rueda se retroalimenta constantemente y se empieza a acelerar muy fuerte. Y así es como pasamos a la segunda fase del proceso, que es la ultrasegmentación. Venimos de una fase que realmente es muy útil porque nos están dando la información que queremos. Lo que pasa es que empiezas a cerrar el campo de visión. El espectro que antes consumías ahora se cierra. Entonces todo se intensifica, se vuelve extremo, ¿no? Por ejemplo, como pone ahí, que cada segmento se introduce dentro de un segmento, te vas metiendo en microcategorías cada vez más definidas, por lo tanto la realidad que ves es solo muy pequeña, muy pequeña. Entonces te ofrecen solo lo que te gusta, casi el 100% que está de acuerdo contigo, no ves opiniones diferentes y desaparecen totalmente las ideas y los gustos de los demás, porque estás ahí metido. Entonces la rueda se empieza a retroalimentar constantemente y te metes o ocurre lo que se conoce, que hablaba Fede antes también, como el fenómeno de la burbuja informativa, que es un poco esa caja que hemos visto en el vídeo del principio,
en la que pues, no hay diversidad de información, no hay opiniones nuevas, no hay ni siquiera debate o contradicción, por lo que estamos en un escenario ideal para la última fase del proceso, que es la polarización, donde tenemos que, pues, después de esta ultrasegmentación de la información, se ha perdido completamente la capacidad de entender los gustos de los otros y empezamos a ver al otro como un rival y a enfrentarnos a él. Es como que las dos burbujas empiezan a chocar. ¿Y cómo reaccionamos a ese choque? Pues reaccionamos visceralmente, ¿no? Esa emocionalidad visceral que vemos ahí, porque ya no están, que lo has dicho tú antes, ya no están atacando solo lo que yo creo, sino me están atacando a mí, porque yo soy todo eso, yo solo consumo eso y yo soy eso, y me están atacando a mí. Entonces reacciono así, visceralmente. Y esto es nuestra culpa, en parte, y también es parte de ese algoritmo que lo que nos hace es cegarnos, ¿no? Nos ofrece solo lo que queremos ver y no nos ofrece lo que no nos gusta, y cuando lo ofrece, que eso es importante también, lo ofrece caricaturizado, satirizado, entonces no vemos la realidad. Y lo que conseguimos es simplificar al final al otro, al que está enfrente. Yo simplifico tu razonamiento y le quito toda complejidad para así afianzarme en el mío y que me resulte más fácil enfrentarme a ti. Lo típico de los de derecha son tontos porque votan a la derecha y los de izquierda son tontos porque eso. Y el resultado final pues es esa falta de razón, porque quitas la complejidad al argumento del otro y quitas la necesidad entonces de entenderla. Y pues tienes como resultado una sociedad polarizada, fundamentada en una emocionalidad visceral y una falta de razón. ¿Qué te parece? Vamos, flipante. Estamos ahí dentro todos. Sí, sí. Por suerte, por desgracia, estamos ahí. Yo no sé si os habéis fijado o os ha pasado a vosotros alguna vez de ver esta polarización dentro de vuestro círculo, en la universidad, porque yo un día, teniendo una conversación con mis compañeros de clase, nos decidimos a buscar en Instagram las personas que teníamos en compartidos con pues, diferentes partidos o personas o ideologías, ¿no? Que ahora Lambito, Quiles, cosas así. Y me dio por buscar quién tenía en común con ellos y pues puse dos ejemplos, Vito Quiles y Vox fue, y El País, que no es lo mismo y ni tampoco son extremos necesariamente. Es probable que quien nos esté oyendo no sepa quién es ese. Puede ser. Sí. Lo digo por si acaso. Bueno, Vito Quiles pues es un, no sé cómo definirlo, personaje, una figura ahora, pública. sí, figura pública que podríamos decir no sé si estáis de acuerdo, de extrema derecha. Él se autodenomina. Se autodenomina así, pues ahora hay mucho revuelo en torno a su figura, que a lo mejor les ha sonado porque ha estado haciendo como una especie de ruta por todas las universidades de España, acudiendo allí a hacer mítines y tal. Y bueno, me sirve él o me sirve Vox también. Y me fijé que la mayoría de gente que tenía en común con Vox o con estos eran hombres y que la mayoría que tenía con El País eran mujeres. ¿Cómo en El País? O sea, con el periódico El País, con la cuenta de Instagram, los números que tienes en común con la gente que te sigue a ti, que sigue a la cuenta, te sale que tienes en común y ves más o menos cuál es ese espectro. Pues el espectro del País era femenino y el de... ¿Eso quiere decir que hay una tendencia más femenina hacia, diríamos, posiciones que se llaman progresistas y más masculina a posiciones más... Yo personalmente creo que no es un ejemplo que demuestre tanto la realidad, ya que muchas mujeres en redes sociales no suelen seguir a ideologías políticas. Es más, normalmente sus ideologías políticas se nutren de otro tipo de fuentes. Más, en Instagram concretamente, como red social, las mujeres sobre todo siguen cuentas sobre, bueno, no quiero meter en un sesgo, pero sobre todo noticias o fuentes de información ya un poco más formales como Mira, periódicos. Pero es cierto, o sea, pero justo... las líneas políticas de partidos políticos no hay muchas mujeres que sigan en redes sociales. ¿Eso es porque las mujeres nos informamos más? ¿O por qué? Puede ser que sea porque tengamos una opinión más crítica o porque simplemente no nos queramos encasillar en ello. Puede ser cualquiera de las dos opciones. En el libro que acabo de leer, que luego diré cuál es, decía que las mujeres, bueno, sobre todo de vuestra generación, pero en general,
no buscaban tanto eso, según estudios, ¿no? Como moda, gatos, ponían gatitos, ¿no? Bueno, de animalitos, perritos, gatitos, y moda, gatos y otra cosa, ¿no? Pero que desde luego no tenía mucho que ver con la política. Yo no sé si estoy de acuerdo, eso afecta especialmente a estudiantes de periodismo y el resto de mujeres pasan del tema, que no lo sé. Yo ahí, de vuestra generación. Personalmente, yo desde mi caso, al fin y al cabo, en una clase de la universidad y tal, pues cuando pasan, y más en periodismo, cuando pasan alguna cosa como esto que está ocasionando Vito Quiles y tal, siempre hay conversaciones y tal, y yo desde mi experiencia propia sí que es verdad que no he notado que quien sigue o quien ve, escucha a Vito Quiles, por ejemplo, sea solamente masculino y quien no sea femenino, sino que incluso yo me he encontrado con un mayor número de mujeres que sí siguen la figura de Vito Quiles que a los hombres. También creo que debe depender de la universidad, de la clase. Sí. ¿Vito Quiles es un ejemplo de polarización? Sí. Sí, yo diría que sí. No solo, ya no por los ideales que defienda, sino por la forma en la que se defiende. Esa emocionalidad visceral que hemos visto es que está presente constantemente, no solo en él ni en sus mítines, sino en la gente que le apoya. Es todo muy radical. Entonces es polarización, grita polarización. Además, yo creo sinceramente que las redes sociales, las mujeres en concreto, creo que las redes sociales no las usamos como un instrumento político o como una fuente de información, sino que usamos otro tipo de fuente. A ver, al final, no sé, no sabemos qué tan representativo es eso, porque, Claro, a ver, tú y yo tenemos interés, ¿no?, por estas cosas, y mi círculo con el que me rodeo también. Y Estás diciendo que sois una excepción. no, ¿qué va? No, de hecho, por lo poco que, tampoco quiero sacarlo porque tampoco tengo 100% el dato, pero por lo poco que he podido leer de diferentes análisis, estudios y tal, es cierto que hay esta tendencia del voto femenino hacia la izquierda y el voto masculino hacia la derecha. Pero eso es simplificación, ¿o es verdad? Yo creo que simplemente es un estudio estadístico. Al final, tú puedes posicionarte donde te dé la gana, ¿no? Pero si la mayor tendencia que se está viendo así está ocurriendo, o sea, habría que analizarlo. No hay que decir, no, esto no está pasando, sino si de verdad hay indicios de que está pasando, pongamos el foco en entender por qué. Sin intentar decir en un principio que es malo o bueno que unos hagan una cosa u otra, sino porque hablamos de izquierda o derecha sin meter todavía extremo. Quiere decir que si se puede no llegar al extremo, no sería ese el problema. El problema es que hoy en día creo que ya independientemente si eres más extremista o menos extremista, ya aún así te encasillan en un lado o en otro, y para unos va a ser malo y para otros también el lado contrario. Entonces, al fin y al cabo, ya antes era como, bueno, si es extremo ya ahí, vale. Pero ahora simplemente con tener una ideología, independientemente de si es extrema o no. Quiero decir que si tú me dices soy de izquierda, yo inmediatamente, si estoy en el otro lado, te voy a llamar comunista, ¿no? Sí, de hecho está ocurriendo. Sí, o si yo, al revés, ¿no? Sí. Si yo digo soy de derecha, me vas a llamar fascista. Yo diga De que no hecho- soy fascista. Que no. De hecho, yo creo, o por lo menos desde mi reflexión, es lo que creo, que es que figuras como, por ejemplo, la de Vito Quiles, tienen importancia y relevancia en la sociedad porque son, al fin y al cabo, quien muestra esa radicalización, pero desde mi experiencia, por ejemplo, desde hace unos años, si, por ejemplo, fíjate, o sea, algo que me parece una tontería, si llevas la bandera de tu país, ya te encasillan en una ideología, ya está, y bueno, ya de extrema derecha en la actualidad. Entonces yo creo que eso ha provocado que cuando tú ves a personajes como Vito Quiles, que representa totalmente lo contrario, que es que yo me siento orgulloso y encima alzo la bandera, ya da igual lo que digas, porque mucha gente se empatiza con él porque dice, oye, es que yo mismo, desde mi experiencia propia, me he tenido que quitar la bandera de España porque en ocasiones ya te encasillan y es como, por llevar la bandera de mi país, me vas a encasillar en una ideología. Y encima es que algo que me parece absurdo porque cuando la primera vez que viajé fuera de España fue a Turquía, y una de las cosas que más me impresionó fue cómo allí en el país todo el mundo, pero todo el mundo en todas las instituciones, en los coches, llevaba la bandera de Turquía, llevaba la bandera de su país, y era como,
qué bendición que no se haya radicalizado y poder llevar la bandera de tu país sea un orgullo nacional y no una ideología. Es que yo creo que el problema que hay, que lo hablamos, el problema que hay es que se utilice la bandera como un instrumento político, que eso acarrea consecuencias no solo, positivas para quien lo hace, sino negativas para quien quiere hacerlo, pero no significarse con eso. Yo creo que sí que hay una utilización de esa bandera por ciertos sectores como un instrumento político. Que eso no quiere decir que cualquiera que se la ponga se quiera meter ahí, pero al igual que pasa eso con la bandera de España, también hay mucha gente de izquierdas, no sé si lo habéis visto también, que sin compartir ideales a lo mejor se pone la bandera republicana solo por enfrentar y por oponerse. Por provocar, ¿no? Exactamente. Provocar, que no es esa palabra. Pero al fin y al cabo creo que eso es un problema estructural, ya que realmente esto en otros países no ocurre. Y yo creo que es ese sentimiento nacional, bueno, nacionalista no, pero sí ese sentimiento de pertenecer a una nación que aquí en España se ha difuminado mucho y se está utilizando erróneamente como instrumento político. Simplemente si te vas a Francia, que es un país con el que tenemos frontera, ahí en todos los partidos políticos se lleva la bandera de Francia. En Estados Unidos el 4 de julio la bandera es un emblema. Siempre que fuéramos capaces de no usar esa bandera, porque claro, eso es un fenómeno de amplificación, ¿no? Frente al país de enfrente, ¿no? Sí, claro, luego lo vamos amplificando y ya, imagínate que en España conseguimos por fin ser todos, entonces ahora, lo diferente ya no va a ser Cataluña, País Vasco, sino Francia, ¿no? Que ese es un mal que llevamos, yo creo, en las venas, ¿no? Pero respecto a lo que ha dicho Raquel, yo creo que no es que se haya dado por ciertos partidos políticos en España una utilización de la bandera, sino que, al contrario, ha habido ciertos partidos políticos que no la han querido adoptar, que no la han querido coger. coger. Es un poco contradictorio eso. O sea, la culpa es de quien no lo quiere hacer en vez de que quien lo hace. Sí. Desde mi punto de vista, cuando tú te desmarcas y dices yo no quiero utilizar la bandera de mi país, algo que me parece absurdo... Pero no se están desmarcando ellos primero, dando ese paso y significándose ellos con eso. Pero no tendrían que llevarla todos los partidos políticos, ya que todos son nacionales. Yo creo que al fin y al cabo no es culpa ni de unos ni de otros, sino de los dos a la vez. Sí. Yo sí que es cierto que tanto el no usarla como el usarla como instrumento político ha desvanecido un poco lo que es la definición de la bandera y del símbolo. Al fin y al cabo es un símbolo de unidad, es una bandera y normalmente se utiliza como eso en otros países, pero aquí en España precisamente se ha difuminado. Hablamos de banderas, vamos a hablar de símbolos, ¿no? Que hay algo mucho más profundo que una bandera, porque al final somos tan así los humanos que convertimos el símbolo, que es verdad que hay que ir a lo que simboliza, ¿no? Como el lenguaje no es solo un símbolo, es el vehículo que nos permite comunicarnos. Y el lenguaje que siempre ha sido en el ser humano, no es el símbolo, es que es la realidad de la unión y del diálogo, se presenta también como un arma arrojadiza, por lo menos en nuestro país, catalán, vasco, castellano y tal, ¿no? Que caigamos también en lo que debería ser un cauce de unión, lo mismo, ¿no? Bueno, yo justo hace nada leí un libro sobre nacionalismo e ideología en el lenguaje, sobre Moreno Cabrera, que es uno de los lingüistas más importantes de la actualidad, que hablaba sobre ese problema que hay, no solo en España, sino con el español en general, y decía que el problema que esconde este enfrentamiento es la ideología que hay detrás. La ideología nacionalista con respecto a la lengua española, que se configura a través de una serie de estructuras para imponerse como lo bueno, lo correcto y lo mejor, cuando realmente el lenguaje, lo que dices tú, es simplemente un medio para expresarnos y no hay ni mejor ni peor, simplemente es eso. Pero su función es comunicar y unir, claro. No dividir. Claro, pero lo que divide no es el lenguaje, es la ideología. No, el uso que que hacemos de ello, igual que todo. Lo que polariza a lo mejor no deberían ser las redes sociales, sino el uso que hacemos de ellas. Lo que pasa es que yo creo que vienen ya envenenadas de raíz. No, desde luego lo del algoritmo que hemos visto es un instrumento perfectamente pensado. Es un caso en el que podemos decir, ya no es el uso, es el hecho en sí mismo lo que está... Vamos a poner un pequeño vídeo, voy a hacer de ti, estando aquí, pero... Si quieres cambiamos. Sobre todo porque quiero beber y no quiero beber de tu vaso. Entonces, vale. Venga, vamos a cambiar. Perfecto. Oye, gracias Raquel. Creo que te podía pasar el testigo en cualquier momento. Yo, si la dirección me deja, digo, me voy de vacaciones y dejo a Raquel aquí presentando un programa.
Bueno, el vídeo lo han grabado los alumnos del Princesa Galeana, ¿cómo no? Aquí tenemos a Jesús, que ha sido alumno también hasta hace muy poquito de ahí, de ese instituto. Es una escena familiar en la que, bueno, más o menos con un diálogo fabricado, así, no es de ningún autor, está fabricado. Pues intentan reflejar en muy poco tiempo, 1 minuto y pico, 2, que dura el vídeo, pequeños rasgos de polarización en una cena familiar. A ver qué nos han grabado. ¿Quieres un zumo? Ahí sí, pues. Gracias. Como sigamos votando así, el país se va al garete. Ay, papá, otra vez con el mismo discurso. Que el país no se va al garete, que se está despertando. Despertando a la ruina. ¿Podemos cenar sin que nadie se despierte, se arruine o se duerma? Yo opto por dormir. Al menos mientras que estéis hablando de política, que me aburrís. No es política, es sentido común, es mirar la realidad. Que no, que esa es tu burbuja. Que te pasas el día viendo el mismo canal, los mismos programas, las mismas caras, la misma radio. Te estás volviendo un radical conservador. ¿Y tú todo el día pegada al móvil? Y a ese youtuber que lo único que te dicen es cómo pensar, o bueno, cómo no hacerlo. Pero claro, si te lo dice un influencer ya es dogma. El problema es que cada uno está metido en su propio dogma, en su propio partido y en su propio algoritmo. Y de ahí no os saca nadie. ¿Seréis capaces de ver algo bueno del otro? ¿Y por qué nos dejáis de tanta tontería? ¿Qué parecéis críos? ¿No me dejáis ver ni mi serie favorita? ¿Otra qué tal baila? ¿Puedes dejar el teléfono? ¿Que vamos a cenar? Sal de tu cueva, que hay un mundo allá afuera. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Me dejáis entretener ya y vamos a disfrutar del asado que tienes en el horno? Mira, yo lo único que quiero es que el país esté bien. Sí, ya lo sé, papá. Si los dos queremos lo mismo. Sí lo sé. Solo que no coincidimos en cómo hacerlo. Y no quiero que eso nos distancie, ¿verdad? No quiero que eso pase. No, sí, yo tampoco. Aunque nuestros caminos se separen, yo sé que tú tienes un buen corazón y que lo vas a hacer muy bien. Y siempre vas a ser mi hija. Pero me fastidia que estén consiguiendo que nos distanciemos. Ya. Y a mí también. Me duele en el alma, de verdad. Pues ya está. Problema solucionado. Queréis lo mismo y no lo sabéis. Pero lo importante es que a pesar de vuestras diferencias os queréis. Y eso sí que no podéis olvidarlo nunca. ¿Y a mí quién me quiere? ¿Y a ti quién te va a querer con esas pintas? Ven aquí, anda. Bueno, brindamos, ¿no? A ver, aunque sea con agua. Que viva el abrazo. Comentaba Desiree que las discusiones en su casa no acaban igual, ¿no? No. Que esto acaba muy bonito Sí. y muy rápido. Sí, ¿No? demasiado rápido, sí. La verdad es que, a ver, al fin y al cabo, cuando nos guiamos en una opinión basada en lo que llamamos en internacional como medios mainstream, la radio, la televisión, el periódico, los medios tradicionales de comunicación, estamos sujetos a sesgos, pero también es cierto que las redes sociales están diseñadas para que sean adictivas, para que las consumamos. Entonces, cuando las llevamos al ámbito político, hacen ese choque. Entonces, cuando nos encontramos con un choque ya de por sí generacional, en el que usamos diferentes medios para informarnos y para crear nuestras opiniones, sí que es cierto que el debate se puede alargar bastante. ¿Se puede? Alargar bastante. Es un debate que no va a terminar tan bien y de manera tan asertiva como este vídeo, pero sí que es cierto que, de todas maneras, mientras haya debate y un debate asertivo en el sentido de que no nos cerremos a nada y escuchemos críticas, siempre va a ser bueno. Pero Ese es el problema, el llegar al punto de que entendamos que el debate es lo que debe ser el centro de cualquier discusión, de cualquier conversación. Porque es que si no escuchamos al de enfrente, ¿qué hacemos? Creo que uno de los retos más grandes que tenemos en nuestra generación es que a lo mejor cuando hablamos entre generaciones, pues al fin y al cabo siempre va a haber un punto en el que podamos llegar a consenso, pero cuando estamos hablando de la misma generación, ese punto de entendimiento, ese momento en el que podemos reflexionar y recapacitar, no existe, ya que
no podemos decir, bueno, es que es de otra época, sino que somos de la misma, entonces creo que esa oportunidad que teníamos para reflexionar y empatizar un poco más con la otra persona se pierde. Entonces yo creo que por eso siempre reincidimos en lo mismo y al final pues aludimos a ese sentimiento visceral que al fin y al cabo es como lo último de la polarización, pero que al fin y al cabo últimamente lo estamos usando como bastante a diario, no es uso cotidiano. Si es que simplemente con el dato de que las redes sociales, un grupo de las que los crean son psicólogos, es que parece una locura, pero es que las redes sociales están diseñadas así, a propósito, por psicólogos, para que nos enganchemos, para que las consumamos. En un mundo capitalista como en el que vivimos, al fin y al cabo, todo tiene un rédito económico, y ese rédito económico llega a través de que consumamos más. ¿Y cómo consumimos más? A través de ver todo el rato lo que nos gusta. Porque si tú te metes en un sitio, tú vas a leer una noticia o te vas a entretener y vas a estar viendo cosas que te aburren o que discernicen de tu opinión, al fin y al cabo te vas a salir y vas a buscar otros medios, con lo cual las redes sociales lo que buscan es que no te salgas. ¿Cómo no te sales? Dándote lo que quieres. Hubo un programa en el que se explicó esto, ¿no? Con la... Justo. Que Sí. ¿Cómo se llamaba? El de La inmediatez, quererlo todo ya. Sí. Explicamos precisamente esta El rueda. sistema dopaminérgico está muy estudiado, claro, porque es que juegan con nuestra propia biología y psicología, que están unidas. Claro. Y entonces es una adicción que no puedes dejar, es casi peor que la droga, porque además va unida a unos componentes emocionales que la droga no tiene. La droga simplemente es pura biología, pero es que aquí tienes unos componentes emocionales de identificación con una tribu también, entonces explotas el elemento tribal, entonces meten un montón de datos, de elementos que te capturan y te meten en esa cabina del vídeo que hemos visto, ¿no? Al final es tremendo. Al fin y al cabo, cuando lo llevamos al ámbito político, realmente no estamos llevando a ningún ámbito extraño, es que al fin y al cabo la política está en nuestras vidas y simplemente es un reflejo de el extremo al que hemos llevado esa adicción por la inmediatez que yo personalmente creo que ha ocultado o han dejado en un segundo plano la curiosidad que tenía el ser humano por descubrir cosas nuevas. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo sé que vais a decir que no, pero lo tengo que hacer. ¿Vosotros consideráis que estáis polarizados? Sí. ¿Así? En cierta medida, Sí, yo creo que- en cierta medida todos. Todos los que al final estamos en redes y metidos en este mundo de Internet, estamos más susceptibles a esta polarización, es cierto. Pero si es que ya no hace falta, para estar polarizados, no hace falta que te metas en el mundo de la política. Simplemente con la música mismamente, hace unos días salió el disco nuevo de Rosalía, simplemente con la misma música ya o estás que te encanta Rosalía o estás que la odias. Y ya tiene que haber dos. Tiene que haber. Mira, nuestra generación en sí, la verdad, yo he chocado mucho con mi generación porque llegó el momento en el que o te gustaba el reggaetón o lo escuchabas el reggaetón o eras el raro. Y yo he sido el raro. Porque yo, la verdad, a ver, lo puedo escuchar y tal, pero no es mi música favorita. Entonces, en el momento que te desvinculas un poco, ya no entras en la sociedad. Tenemos dos imágenes. Vamos a ver que en las imágenes pone una pregunta. La primera, ¿qué piensas o sientes al ver cada cara? Hemos vuelto a la política. Bueno, yo dejo que miréis, que los espectadores miren, que experimenten lo que sienten al ver cada una de las caras. Podríamos haber puesto otras. Bueno, pues son un poco líderes actuales. El sexto es un poco más de coyuntura, ¿no? Más que... pero últimamente también ha suscitado mucha reacción y muy bueno, pues, en fin. No es cuestión ahora de sacar toda la actualidad porque, entre otras cosas, no tenemos tiempo, ¿no? Pero bueno, yo dejo que y luego hay otra imagen en la que no es nacional, sino internacional. Podamos ver qué sentís al mirar y al ver, ¿no? Mirad que la pregunta dice, ¿piensas o sientes? Me estoy dirigiendo a la emocionalidad, porque uno puede reaccionar visceralmente igual que el que no le gusta el reggaetón, porque tú muy bien has dicho, salgamos de la política, vayamos al deporte, a los gustos. Estamos hablando de gustos, de
cuando un jugador de fútbol marca un gol y se coge el escudo y se lo besa y tal, bueno, pues sí, son emociones muy fuertes, pero emociones. Y la polarización funciona por ahí, ¿verdad? ¿No? Total. De hecho, los políticos están jugando a eso. Tanto nacional como internacionalmente, los políticos están jugando a apelar a las emociones de la ciudadanía, que es un instrumento o una estrategia que está funcionando muy bien, sobre todo en nuestra generación. Creo que el apelar directamente a ese sentimiento sin pasar por todo el proceso, para ellos es más eficaz y a nosotros nos está resultando también más atractivo. Entonces, yo por ejemplo, cuando he visto la primera imagen, lo primero en lo que he pensado es en eso, en los sentimientos, en que todos los políticos apelan a sentimientos. Y ya a nivel internacional pasa exactamente lo mismo, porque Donald Trump, una de sus estrategias más políticas ha sido redes sociales, pero ha sido apelar directamente a los sentimientos de la ciudadanía. Entonces yo creo que para ellos les resulta más fácil porque se saltan todo el proceso de segmentación de la información y acuden directamente a eso y nosotros no estamos haciendo nada para ponerle remedio. Precisamente yo creo que exactamente que ese sentimiento es lo que se está utilizando como estrategia política. En España lo vemos mucho, pero también en el mundo, y que es lo más curioso, que los partidos políticos ya no ofrecen cambio social, ya no hay un ideal de progreso, hay un ideal de enfrentamiento, y no creo que sea solo a nivel político, sino a nivel social. Y eso también me hace preguntarme qué solución al final queda para esto, porque nosotros al final somos la gente joven, ¿no? Somos la generación Z, que se supone que tenemos el futuro por delante, y qué futuro nos espera, ¿no? Es como si estuviéramos en un tiempo de prórroga, siguiendo con el ejemplo del fútbol, como que fuera a acabar todo ya y que somos, mira, la generación Z, la última. Omega, sí. Sí, aunque ahora hay Omega y tal. Normalmente, No sé. a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX, lo podemos ver con las dos guerras mundiales, cuando ocurren este tipo de situaciones, ya a nivel social, político, hasta que no hay una ruptura traumática, que llamamos nosotros en política, hasta que no hay una revolución o una guerra, no suele haber un cambio de mentalidad. Entonces creo que estamos en ese punto de inflexión en el que va a ocurrir algún suceso traumático, pero esto al fin y al cabo va a tener que salir por algún sitio. Entonces esperemos que no sea muy grave y que no sea tan sumamente traumático como una guerra mundial, pero sí que es cierto Mira, que... justamente un libro que me he leído hace prácticamente poco, que fue publicado el año pasado por el escritor Amin Maalouf, justamente que trata de la historia y de cómo vamos a afrontar el futuro. Simplemente con el título ya lo clava. El título se llama, o sea, el libro se llama El laberinto de los extraviados, y viene a decir que en nuestro mundo actual es totalmente un laberinto en el que todos estamos extraviados y que va a ser decisivo qué políticas comunes, cómo va a afrontar el mundo la actualidad, para si vamos a salir o si va a haber algún acontecimiento como en el siglo pasado, que en este ya a lo mejor es que ni lo contamos. Yo creo, si recurrimos a la historia, que estamos en un periodo más cercano a lo que fue el siglo XIX que lo que fue el siglo pasado. Creo que estamos ante una especie de nueva ilustración o nueva posibilidad de ilustración, porque tenemos un nuevo medio, que son las redes sociales y la tecnología, que nos puede permitir todo esto, ¿no? Y es cierto que durante la Ilustración no hubo necesariamente una guerra mundial que cambiara la mentalidad, fue la propia acción humana, aunque luego acarreó una serie de consecuencias como el colonialismo, Y revoluciones que no está muy sangrientas bien, sí, que se llevó a lo radical, pero que quizás lo que haga falta no es que nos den un golpe, ¿no? Que venga, como esto que también se dice en política, de que venga el otro y que veamos lo que se está mal de verdad. Creo que hay que poner un poco la esperanza en la capacidad de acción humana y en la crítica. Yo tengo que decir que os oigo y se me alumbra la esperanza. Vosotros sois tres solamente, pero para mí es una esperanza, porque claro, yo podía tener aquí gente de mi edad y empezar a hablar de los jóvenes, pero sois vosotros los que estáis aquí. Y para mí eso es motivo de esperanza y no estoy dispuesto a perderla, ¿no? Hablamos el otro día de la esperanza mal utilizada, ¿no? Cuando genera totalitarismos, cuando estuvieron aquí Patricia y Eva, y en cambio la esperanza bien utilizada, es decir, no pensar que estamos corriendo alocadamente hacia ninguna parte, que esa es la sensación que podéis tener. Y a lo mejor hay que empezar a intentar pensar hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque es realmente el reto que tenéis.
Estoy haciendo como una especie de final, porque se nos acaba el tiempo, ir pensando una palabra final, ¿vale? Yo quería no terminar el programa sin decir esto, porque creo que es hermosísimo ver que jóvenes como vosotros estáis reflexionando y poniendo razón, aunque hayáis reconocido que eso os honra, ¿no? Reconocéis, yo estoy polarizado, formo parte de este sistema polarizado, pero es que reconocer eso tiene un mérito que... Sí. Pero es que al fin y al cabo, a ver, yo creo que también esto es un ciclo y a lo largo de la historia todos los movimientos, digamos, sociales han venido también, sobre todo por parte de los jóvenes, y ahora no va a ser menos, con lo cual con las redes sociales como que se aumenta o se exagera, o a lo mejor vemos, ya que los jóvenes a su vez son los que más consumen redes sociales, vemos como una visión más exagerada, pero al fin y al cabo yo creo que en toda la historia los jóvenes han sido como el movimiento contrahegemónico y esta no iba a ser menos. No, y además vais a ser quienes logréis que este movimiento envenenado, ¿no?, que viene ya de las redes sociales y tal, pueda usarse bien. Es decir, convertirse, yo creo que está en vuestras manos. Y estoy convencido de que vais a dar una respuesta. O sea, sois representativos de otra muchísima gente que desmiente la idea de que no hay nada que hacer, que la generación de cristal, no sé qué, muchas que estaréis hartos de oír, ¿no? En ese término, yo creo que desde la Dana de Valencia del año pasado cada vez se utiliza menos, Sí, creo. Sí. Y espero que cada vez menos, ¿no? Porque es cierto que es mentira. Yo estoy en las aulas y he estado con vosotros y he estado con mucha más gente y siempre lo he dicho, digo, no se puede andar diciendo esto está mal está, pues que está, pero que eso, que sois, no hay remedio, que va, esa especie de plañideras que nos convertimos a veces sin hacer nada. Creo Así que la clave aquí, sobre todo en el ámbito de la política, va a ser como apartar a toda la generación que está ahora para que lleguen futuros políticos, políticas, que al fin y al cabo destierren esta idea de la polarización y que al fin y al cabo las redes sociales yo creo que son el instrumento donde se enfoca todo, y al fin y al cabo cuando tienes en el Congreso a diputados, por ejemplo, diciendo, tampoco se trata aquí de publicitar partidos ni nada, pero cuando tienes a diputados diciendo que hay que reventar a la derecha en este caso, hay que reventar a la derecha, como dijo el otro día una diputada en el Congreso, eso... El verbo reventar... Reventar ya te polariza un montón, o sea, completamente. Entonces yo creo que hay que acabar desde la política de mandar esos mensajes, porque al fin y al cabo, ¿cómo vas a tener una sociedad sin polarizar cuando sus representantes son los más polarizados? Además, una de las cosas por las que más nos reprochan que somos generación de cristal es porque no hemos conocido tiempos de guerra, no hemos conocido tiempos, malos tiempos, como se suele decir. Yo tampoco los he conocido, ¿eh? Efectivamente. Y no me seré de cerámica en vez de cristal, pero vamos. Claro, pero tu generación por lo menos vivió una transición democrática, que eso ya como que lo achacan a un evento traumático, por decirlo así. Pero sí que es cierto que a nosotros nos dicen que no hemos vivido nada de eso, porque nosotros nacimos después del 11S, hemos nacido después de ataques terroristas de gran índole. ¿Qué culpa tienes tú de haber nacido después del 11S? Pues a ver. Claro, pero efectivamente por eso no nos ven con las capacidades suficientes de valorar esa cooperación y esa paz que hoy en día se está perdiendo. Yo creo que nosotros somos la generación clave para valorar eso y para llevarlo adelante y dejar que no se pierda. Sabes que se te está grabando, o sea, que esto que es un compromiso, sé que soy gente comprometida, o sea que tenemos que acabar, es una pena. Voy a presentar 2 libros y decís una última palabra y habrá una segunda parte seguro, porque aquí tenemos programas para hacer más. Bueno, dos pequeños libros que pueden ayudar a entender esto, uno que tenéis ahí, Polarización, Soledad y Algoritmos. El título ya es muy significativo porque es el que está en medio, soledad. Es esto que hemos visto de la cabina, ¿no? El que se polariza al final se queda solo, porque se queda consigo mismo y sus propios ideas, gustos, emociones, de Antonio Gutiérrez Rubí. Y el segundo libro, Jonathan Haidt, que es un especialista en estos temas, La mente de los justos, por qué la política y la religión, en este caso cuando se convierte en una ideología, hay que entender a qué se refiere, ¿no? No la religión en sí misma, sino la religión polarizada, igual que la política polarizada, dividen a la gente sensata. Es decir, dentro de la política y dentro de la religión debe reinar la sensatez, pero algo pasa para que se convierta en lo contrario, ¿no? Pues estos 2 libros
quedan aquí recomendados. Y yo me gustaría que dijerais una última palabra, si puede ser de ánimo, mejor, ¿no? Pues ante un contexto tan difícil como el que se nos viene, creo que la esperanza está en nosotros y creo que combatir la polarización se hace precisamente accionándose y actuando. Así que la esperanza está en eso, en actuar y en actuar de forma crítica, sobre todo. Yo iba a decir justamente esa palabra, pero bueno, la cambio con un sinónimo de ilusión. Yo solo quiero dar un mensaje a las otras generaciones anteriores a la nuestra, que confíen en nosotros, que tenemos esa ilusión y que al fin y al cabo siempre va a haber gente que nos ponga obstáculos, pero creo que nuestra generación, con todos los obstáculos que ya tenemos de por sí, podemos sacar algo bueno de este mundo. Pues aquí lo tenemos, esta generación nos va a suceder a todos y estoy convencido de que lo van a dar todo para que este mundo mejore, al menos mejor del mundo que les estamos dejando. Y que evitemos también, cuando veamos que vamos en esta carrera loca que no se acaba nunca, parar, detenernos y pensar, que es el título de este programa, pensar, que es a veces lo que dejamos de hacer cuando nos arrebatan las emociones. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa. Un saludo especial, como siempre, a los enfermos de las casas que nos ven y que la fuerza de Dios les acompañe. Hasta pronto.